Aguascalientes hablando del modelo incluyente de salud, conversando con la doctora Lucrecia Hernández Mac, la ministra de Salud actual. En el segmento anterior estuvimos hablando de cosas bastante generales, tratamos de ubicar de qué se trata la salud colectiva, cómo se relaciona con salud pública y otros asuntos que nos permiten entender también por qué la doctora Lucrecia Hernández Mac ha aceptado el reto de ser ministra de Salud en un momento en el que el sistema de salud está verdaderamente, diríamos para usar un lenguaje coloquial, en serios problemas, ¿verdad? Pero estamos enfocando en el modelo incluyente en salud. En este segmento quisiéramos entonces preguntarle a la ministra de Salud algunas de las cuestiones generales del modelo incluyente. Vamos primero a corregir porque lo anunciamos como modelo integral, pero en realidad es incluyente y hay una importante diferencia entre los términos, ¿verdad? Y ver un poco de qué se trata ese modelo. Sí. Cuando vemos el trabajo que hace el Ministerio de Salud sobre la salud de la población, por decirlo de alguna manera, existe un ámbito muy general que se refiere al trabajo que el Ministerio tenía que hacer sobre determinantes y condicionantes sociales de la salud, ¿verdad? La formulación de políticas públicas, de legislación que proteja, digamos, la salud de la población, etcétera. Y por otro lado, también tenemos este otro nivel que ya se refiere a la atención y a los servicios que da el Ministerio de Salud a la población. Para eso el Ministerio lo que tiene es una red de servicios que se organiza por niveles de atención, decimos nosotros. El primer nivel de atención, que es en donde están los puestos de salud y que es en donde se atienden problemas frecuentes poco complejos. El segundo nivel, que es un poquito más de capacidad resolutiva. Y el tercer nivel, que ya son los hospitales, en donde vemos la necesidad de atención especializada para problemas menos frecuentes, pero más complejos. Ahora, el modelo incluyente de salud se está proponiendo como la estrategia para fortalecer los puestos de salud. Como dice una amiga, ¿verdad? Yo le apuesto al puesto. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué queremos entrarle al primer nivel? Por un lado, porque en la medida en que no hay un buen primer nivel de atención, se complican muchos de los problemas que podrían resolverse fácilmente y terminan sobresaturando el tercer nivel, ¿verdad? Que es lo que vemos mucho en los hospitales de salud, que hay varios problemas, hay sobrepoblación y hay muchos problemas que no deberían de estar resolviéndose a ese nivel, sino desde antes. Por otro lado, entonces, ¿esto qué significa? Que el atender o tener un mejor primer nivel de atención podría hacer nuestra red de servicios más eficiente, por decirlo de alguna forma. Pero también lo que tiene el primer nivel de atención es que son los servicios, los puestos de salud son los más cercanos a las comunidades y a la gente. O sea, deberían de ser como el primer contacto entre el ámbito institucional y el ámbito comunitario. Y de hecho, cuando se formula el modelo incluyente de salud, se hace un concepto particular de qué es ese primer nivel de atención. Y se mira como el punto de encuentro entre comunidad y servicios institucionales. Entonces, y es precisamente desde el primer nivel en donde se pueden hacer más trabajo de tipo preventivo, ¿verdad? Identificación de riesgos, fortalecimiento de factores protectores en las familias y en las comunidades, pero también son los servicios desde donde se puede tener un mayor contacto y mayor interacción con organizaciones comunitarias existentes, por ejemplo. Además de atender y dar la consulta que todo el mundo espera que se dé en un puesto de salud. Entonces, el primer nivel precisamente tiene esas características, ¿verdad? Que son lo más cercano, lo más pegado, es desde donde realmente podríamos decir que hay una verdadera oportunidad de tener cobertura y también de tener acceso universal a la salud. Aquí estamos en el punto también de la prevención. Cuando tú decías factores protectores, ¿estábamos hablando de prevención? Exacto. Estamos hablando de sí. prevención. O sea, hay que entender que, digamos, desde la salud pública, por un lado podemos pensar como en cómo prevenir enfermedades, ¿verdad? Y esto se hace reduciendo riesgos, pero también mejorando fortalezas, ¿verdad? Ya. Bueno, yo quisiera
insistir y enfatizar en este nivel de la comunidad. Me ha parecido muy interesante esto que tú nos dices, que es el punto de encuentro entre la comunidad y los servicios que puede obtener la comunidad, en este caso de salud, ¿verdad? Pero ese nivel primario es el nivel donde todos vivimos a ese nivel concreto de comunidad. Así es. ¿Verdad? Nadie vive en esa idea abstracta de un departamento, de una cabecera del país. Todos vivimos lo cotidiano a nivel concreto de la comunidad. Yo digo esto porque también al principio de tu intervención, ahora tú hablabas de la formulación de política pública. Nosotros en nuestras investigaciones en Avanzo vemos que el nivel de comunidad está ausente de la planificación para el desarrollo. No está, no es visible. Nosotros le hemos llamado el eslabón perdido de la planificación para el desarrollo. ¿Tú estarías de acuerdo con esta perspectiva? Pues si uno se pone a ver, por ejemplo, las políticas de salud, sí, definitivamente lo comunitario generalmente está o perdido o está siendo instrumentalizado, ¿verdad? Entonces se mira a la comunidad a veces más como una fuente de mano de obra barata o gratuita, ¿verdad? Para el funcionamiento digamos, fuente de voluntarios, por decirlo de alguna manera, que son instrumentalizados muchas veces por los servicios de salud, más que, o que son, la población o la comunidad se mira como un objeto de intervención, en vez de verlos como actores participativos o sujetos del proceso de formulación, de generación, digamos, de salud, más allá de entenderlos como usuarios o pacientes o beneficiarios, ¿verdad? Lo que nosotros sí identificamos es que es necesario, o mejor dicho, lo que tenemos que reconocer es que el ámbito institucional tiene una naturaleza diferente de un ámbito comunitario. O sea, en un ámbito comunitario hay dinámicas de todo tipo, no hay que idealizarlo tampoco, ¿verdad? Hay conflictos, hay contradicciones, hay luchas de poder, pero también hay pues dinámicas, interacción, apoyo, solidaridad. Pero un ámbito institucional, por ejemplo, las personas que trabajan ahí tienen horarios, tienen normas, tienen salarios, tienen responsabilidades, obligaciones, y los ámbitos son distintos, ¿verdad? Tienen naturaleza distinta, pero precisamente es el primer nivel de atención el que tiene que buscar cómo tender los puentes entre esas dos diferentes naturalezas de trabajo, ¿verdad? Sí. Respetando cada uno su esencia, por decirlo de alguna manera. Ese es el gran reto, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Y lo vamos a ver más adelante, pero antes de eso, a mí me ha parecido muy interesante ese tema de los voluntarios que tú has tocado, porque sí hemos visto, digamos que muchas acciones del Ministerio de Salud, pero de otros también, descansan en voluntarios, porque hay la idea, creo yo, y a ver si tú estás de acuerdo con eso, de que si la comunidad quiere algo, tiene que poner sus voluntarios para lograrlo. Mientras que hay otras ideas sobre políticas públicas que dice esto es un derecho. Sí, eso tiene que ver un poco con la idea que tenemos de participación, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con participación comunitaria, por darle un nombre? Yo me acuerdo que estaba haciendo un trabajo y le preguntaba a alguien, bueno, para usted, ¿cuál es la comunidad más participativa de aquí? Y decían, tal comunidad. Y cuando les preguntaba yo por qué tal comunidad, algunos decían, porque tienen bien bonito el centro de convergencia, lo mantienen limpio y bien pintado. O sea, veían la participación comunitaria pues un poco instrumentalizada de tener bien el lugar. Otras personas decían, está la otra comunidad. ¿Y por qué? Porque cuando les decimos que se vengan a vacunar, sí vienen a vacunarse. Mientras que otros decían, las comunidades más participativas son tales otras. ¿Y por qué? Porque nos obligan a sentarnos cada 2 meses a que les rindamos cuentas. Entonces, hay como percepciones distintas de qué es participación y de cuál es el rol que debe jugar la población dentro de las políticas y los programas de salud. Y también ver que en algún momento este vínculo entre institución y comunidad, por un lado puede estar respondiendo a objetivos sanitarios, ¿verdad? Que es para los servicios de salud es mejorar las condiciones de salud. También puede estar respondiendo a objetivos comunitarios, que son, por ejemplo, empoderarse o formular proyectos de desarrollo u organizativos, ¿verdad? Vamos a regresar con ese tema. Tenemos que cortar aquí, pero vamos a retomar regresamos en pocos minutos. Les recordamos ver la entrevista entre este segmento y el siguiente. Estaremos de vuelta pronto.
En su momento, cuando empezó lo que conocemos como el programa de medicina comunitaria del último año, definimos los objetivos académicos de proyección social, de docencia y de investigación. Queríamos de alguna manera salir del enfoque tradicional de hacer un ejercicio profesional supervisado, únicamente orientado a una consulta del paciente fundamentalmente, quizá con algún nivel básico de proyección, pero que para nosotros nos representaba, siguiendo el modelo definido para esta carrera de medicina, damos un enfoque más integral. Hicimos un análisis sobre indicadores de salud y coincidentemente los indicadores más deficitarios en salud los encontramos en la parte del occidente del país, concretamente en lo que corresponde a Sololá y sus municipios. Y felizmente para nosotros coincidimos cabalmente con que para ese momento se estaba implementando ya con un nivel de éxito reconocido el modelo incluyente de salud. Y así fue como esta facultad, a través de la Escuela de Medicina, tuvo algunas reuniones de trabajo con quienes para ese momento dirigían, el doctor Juan Carlos Verdugo y su equipo, y ver cómo nosotros podríamos, digamos, montarlos en la plataforma del modelo. Sí queremos que tengan las competencias de atender gente, y que tengan las competencias para desarrollar su trabajo en situaciones de escasos recursos. Bueno, eso es algo deseable, pero no es suficiente, digamos, porque creemos que los estudiantes deben ser competentes también para relacionarse con la comunidad en un contexto intercultural. No era solo dar consulta, sino era trabajar con comadronas, trabajar con sanadores locales, asociarse con los COCODES y trabajar con el equipo de los centros de salud. Esto pues amplía las competencias, pero también creíamos que era importante ampliar la conciencia de la realidad nacional, que no se logra cuando se llega en un programa vertical y se sale, sino nuevamente habría que integrarse. Entonces esa conciencia en la realidad nacional pues tiene más sentido en el modelo incluyente, y eso genera otra cosa, que es el compromiso. Cuando los estudiantes entienden las dinámicas sociales locales, genera más compromiso de su trabajo con esos procesos sociales. Y por supuesto, es parte de la formación en la LIVAR el tema de promover la compasión, pero no en el sentido caritativo, sino en el sentido de desarrollo. Compasión entendida como sufrir con el otro, vivir esas cosas. Que también veíamos nosotros que a través de esta proyección o este trabajo de responsabilidad social de la universidad, podríamos como ampliar muchísimo más de este tipo de relacionamiento y de servicio con las comunidades. Estos principios se basan primero en el hecho de que los estudiantes debemos de contextualizarlos, es decir, poderlos en contacto con contextos reales, no simulados. Por eso lo importante era llevarlos a estas comunidades directamente, donde en realidad este modelo se había implementado, pero coincidiendo con las deficiencias en los indicadores que mencionaba, también por falta de acceso, el modelo se estaba implementando en estos lugares. Entonces, muchas veces eso dentro de la parte teórica se ve, pero no se vive de manera real. Que también veíamos nosotros que a través de esta proyección o este trabajo de responsabilidad social de la universidad, podríamos como ampliar muchísimo más de este tipo de relacionamiento y de servicio con las comunidades. Estos principios se basan primero en el hecho de que los estudiantes debemos de contextualizarlos, es decir, poderlos en contacto con contextos reales, no simulados. Por eso lo importante era llevarlos a estas comunidades directamente, donde en realidad este modelo se había implementado. Entonces la idea, ya después de que los estudiantes han terminado su formación básica como médicos, ya están en condiciones de poder ofrecer un servicio. Y así que esa era la mejor manera que pensábamos
para que el estudiante precisamente ofreciera esa atención en términos de la promoción de la salud, prevención de enfermedad, curación o rehabilitación.